Uno de los signos más importantes de los que vamos a hablar es el pulso arterial. Dentro de la definición tenemos: es la sensación de expansión periódica y coincidente con los latidos cardíacos, originado por la llegada de la onda de presión que viaja por la arteria y que se siente al comprimirla entre los dedos o sobre un plano óseo. El fundamento fisiológico del pulso es: el pulso es una onda de sangre producida por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Generalmente, la onda del pulso representa el gasto cardíaco y la elasticidad de las arterias. Características del pulso arterial. Dentro de las características vamos a tener: primero, la frecuencia cardíaca. Se la define como el número de pulsaciones de una arteria en un minuto. El ritmo cardíaco es el movimiento del corazón causado por el bombeo constante de sangre. Volumen o amplitud es la altura de la onda del pulso y está condicionada por la magnitud de la presión diferencial. La amplitud tiene relación directa con la magnitud de la expulsión ventricular. El pulso normal tiene una amplitud mediana. Si la amplitud aumenta, el pulso se denomina magno, y si disminuye, se lo va a denominar parvo o pequeño. Pulso femoral. Se palpa en el pliegue inguinal, debajo del ligamento inguinal. Pulso popliteo. Este se va a palpar en la cara posterior de las rodillas, ya sea estando el paciente en decúbito dorsal o decúbito prono. Pulso pedio. Se palpa en el dorso del pie, lateral al tendón extensor del ortejo mayor. Pulso tibial, posterior. Se palpa detrás de los malleolos internos de cada tobillo. Pulso apical. Se localiza en la punta del corazón. Pulso temporal. Situado sobre la sien, directamente frente a la oreja. Pulso facial. Situado en el borde inferior de la porción ascendente del maxilar inferior o mandibular, arteria facial. Esfigmología. Es el procedimiento de la palpación del pulso. El término esfigmos procede del griego y significa literalmente pulso o latido. Técnicas para la medición del pulso. Primero, lavarse correctamente las manos. Segundo, explicar al paciente todo el procedimiento. Tercero, el paciente debe estar cómodo. Puede estar tanto sentado como puede estar recostado. Es decir, el paciente debe estar relajado. 4. Debe estar con el brazo extendido. 5. Se utilizará para la medición lo que es el dedo índice y el medio. Nunca se deberá utilizar el dedo pulgar, ya que éste tiene su pulso propio. 6. Se toma el pulso durante 1 minuto. 7. Nunca se debe tomar el pulso durante 30 segundos y luego multiplicarlo por 2. Hay pacientes que presentan arritmias, que son desórdenes de la pulsación, y estas pueden ser rápidas o lentas. 8. Una vez finalizado, se deja cómodo al paciente. 9. Se anotará el resultado. 10. Se valora el resultado. En el pulso, aquí mostramos una tabla, el cual es el pulso referencial que deben tener tanto en hombres como en mujeres, dependiendo su edad en años, cuando es inadecuado, cuando es normal, cuando es bueno y cuando es excelente. Los factores que modifican el pulso son: edad, disminuye mientras aumenta la edad, y el sexo, en la pubertad en el hombre va a disminuir. Otros tenemos como el ejercicio.
En deportistas se mantiene, pero en personas que no están acostumbradas va a aumentar. En los medicamentos aumenta o disminuye dependiendo del fármaco y en la fiebre va a aumentar en los procesos patológicos e inflamatorios. Hipovolemia. La pérdida de sangre por el sistema vascular eleva la frecuencia del pulso. La disminución de la volemia reajusta la frecuencia cardíaca para elevar la presión arterial. El estrés. En respuesta al estrés, el sistema nervioso simpático incrementa toda la actividad cardíaca. El miedo, la ansiedad y los dolores intensos activan el sistema nervioso simpático. Cambios de postura. Cuando una persona se sienta o se incorpora, la sangre suele acumularse y este estancamiento disminuye la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Enfermedades. Las cardiopatías y procesos que producen hipoxia tisular alteran la frecuencia del pulso en reposo. Van a aumentar con y van a disminuir con. Autosugestión. Alteraciones del pulso. Tenemos la taquispigmia. Es el aumento de la frecuencia del pulso por encima de las 90 pulsaciones por minuto. Se presentan en niños. Bradispigmia. Es la disminución de la frecuencia del pulso por debajo de las 60 pulsaciones por minuto. Se presentan en